Le preguntaron por qué los humanos no usaban armadura, ella rió y se remangó las mangas. La cantina de la estación Nexus olía a ozono, a metales tibios y a algo dulce que ningún sensor del consejo había logrado clasificar. Un rumor de vasos, risas con acentos imposibles y chisporroteos de traductores llenaba el aire con una estática amable hasta que el comandante Vex 9, con sus escamas pulidas como placas de blindaje ceremonial, decidió poner en voz alta la duda que llevaba meses royéndole la mandíbula, y la pregunta cortó la sala con la misma sutileza de un disparo. ¿Por qué los humanos no llevaban armadura, ni generadores de campo, ni siquiera esas prendas cuadriculadas de fibras reactivas que tantas especies usaban por costumbre? Porque esa mujer, la capitán Maya Torres, podía beber tranquila en una esquina envuelta apenas en tela y atrevimiento. El murmullo decreció, el barman Zafirio dejó a medias un cóctel de 8 chorros. Los granitonatos giraron sus perfiles facetados con un crujido de montaña vieja, y ella, en lugar de ofenderse o recitar reglamentos, se echó a reír con una carcajada que sonó como una promesa y luego se arremangó despacio, piel sobre músculo, tendón marcando una caligrafía que ninguna prótesis había podido mejorar, y cuando dijo que la estaban mirando al revés, que el error era confundir adorno con esencia, Vex 9 creyó oír por primera vez el rumor de la caza en una estación orbital. No necesitamos armadura externa, porque somos la armadura. El Corani intentó refugiarse en el protocolo, habló de honor, habló de fuerza medida, de testigos, de responsabilidad ante el consejo, pero la humana no aceptó semimedidas, señaló su pecho con una uña cortísima y pidió que la golpeara con todo, que no quedara nada guardado, y cuando el puño de 4 articulaciones, educado durante generaciones en academias de choque, cayó como un martillo bien calibrado, el impacto no sonó a fractura sino a ajuste, un conjunto de microdesplazamientos recorrió la cadena ósea de la humana como si el cuerpo fuese un puente colgante que se relaja para sobrevivir al viento, el pie retrasado mordió el suelo con la paciencia de un felino, la cadera giró, los hombros descansaron, y la energía que debería haber convertido una jaula torácica en confeti invisible se dispersó por canales antiguos, diseñados mucho antes de que nadie soñara con saltos supralumínicos, de modo que, al cabo de un parpadeo, Maya estaba otra vez en su eje, con la respiración profunda. Una sonrisa que no pedía permiso y un silencio a su alrededor que no le pertenecía al miedo sino a la comprensión. La anatomía humana no era solo catálogo de piezas, era un sistema dinámico de amortiguación y rebote, hueso que flexa sin rendirse, tejido que cede para devolver, articulación que adapta vectores, y, debajo de esa mecánica impecable, algo que los escáneres estándar nunca habían medido con precisión suficiente. El médico altariano, Bas, quiso recuperar terreno con vocabulario, habló de densidades, de fibras, de límites de esfuerzo, de curvas de fatiga, y recibió una mirada tranquila que no era desafío sino invitación a cambiar el eje del análisis. Porque lo que la mayoría de especies había llamado civilización no era otra cosa que un conjunto de frenos puestos sobre un motor que no habían construido, la mente, y en los humanos había una llave, un giro químico eléctrico que no se presentaba con ceremonias, un encendido que alineaba percepciones, suprimía ruidos, reorganizaba prioridades y convertía el cuerpo entero en herramienta de un propósito simple, no abstracto, no filosófico, seguir. Maya no habló de algoritmos ni de matrices tácticas, habló de ira limpia como una corriente fría que despeja los márgenes, de ese ardor que no nubla sino que pule, que reconfigura umbrales de dolor, que declina el miedo en futuro y lo utiliza como palanca, y al hacerlo recordó algo que los presentes habían olvidado por comodidad, que no todas las especies habían sido presas durante la mayor parte de su historia, que había linajes que aprendieron a resolver el hambre persiguiendo hasta el agotamiento, y que el verbo huir, para ellos, era menos eficiente que el verbo resistir, así que, cuando una amenaza acorrala, toda la arquitectura interior se vuelve herramienta y toda la biografía de la especie se coloca al servicio de una sola decisión. El recuerdo de Kepler 7 emergió entonces sin fanfarrias, una bahía de carga iluminada con luces oblicuas, el olor a resinas, el zumbido constante de los compensadores, 3 escuadras de choque de la hegemonía con blindajes calibrados para armas de abordaje y escudos elásticos que convertían proyectiles en energía disipable. Un manual que decía que 6 humanos civiles y una capitana sin equipo eran inventario recuperable, y la escena desmontándose con un detalle brutal y elegante a la vez, un
Casco tomado por las guías, una torsión que no pelea contra el acero sino con la carne que encierra, un cuerpo que cae no por la fuerza bruta sino por la precisión con que se negocia con sus palancas internas, el mismo principio que convierte un cinturón en torniquete o una cuerda en grúa, los otros retrocediendo a instinto abierto. Aprendiendo a su costa que cuando se corre no siempre se escapa, que hay especies para las cuales la carrera es invitación, y Maya siguiéndolo sin ruido. Administrando metros como quien administra respiraciones, dejando que el pánico haga su trabajo y que la fisiología ajena diga basta, y entonces la improvisación como gramática doméstica, una silla de aleación liviana se vuelve masa en la mano correcta, un aspersor cambia de naturaleza si su depósito se carga con frío en lugar de agua. Un conducto de toma en la nuca de una armadura magnífica se transforma en su talón de cristal si el fluido equivocado entra en danza con los pulmones, la cantina. Volvió a respirar cuando la pared mostró la huella de la silla, como si el metal hubiese decidido aceptar la anécdota en su memoria. Los últimos 5, atrincherados y confiados en que 10 minutos son eternidad cuando se espera refuerzo, no entendieron que el tiempo humano es elástico, que en momentos así cada segundo se abre como un abanico de decisiones posibles y la creatividad deja de ser un lujo para volverse herramienta de supervivencia, de modo que la palabra imposible perdió ritmo frente a la palabra ahora. Protocolos de seguridad navegados como ríos con curvas conocidas, una interfaz pensada para técnicos. Obedientes respondiendo a dedos que no pedían permiso, una cadena de parámetros que, empujada en orden preciso, insinuó a los generadores de gravedad que su trabajo no era sostener sino concentrar, no levantar sino curvar, y durante un par de latidos la bahía se volvió experimento. Un pico de marea invisible dobló el espacio con la fuerza exacta para reescribir geometrías locales, y la violencia, contenida en 2 segundos que parecieron excesivos, dejó atrás no solo cuerpos y metal sino la ilusión de que la guerra se entiende sumando cañones. Cuando los refuerzos llegaron, encontraron un paisaje que su idioma no tenía todavía, y en el centro a una humana con risa que no era desprecio sino alivio, no locura sino ajuste a su propia ecuación, y un veterano que eligió la única salida sensata, bajar las armas para poder seguir pensando mañana. Hubo un cambio en la cantina entonces, como si todos recordaran de golpe que fuera de las narrativas heroicas hay oficio, que la violencia no es la única herramienta ni la preferida, que también se puede construir, enseñar, curar, transportar, y que, sin embargo, bajo esas profesiones hay un mismo kernel. Un mismo conjunto de reflejos dormidos que despiertan solo cuando hace falta. Maya habló del persistencia como quien habla de colegas, 12 manos de carga que sabían leer el peso con los ojos. 12 cuellos con vértebras cansadas por turnos largos, 12 cerebros acostumbrados a resolver imprevistos con cinta, cálculos a lápiz y humor, una emboscada pirata que apostó por el mito del civil desarmado y encontró otra cosa, no soldados escondidos en monos de trabajo sino la vieja respuesta de la especie a la amenaza contra la tribu, un organismo distribuido. Una red que reparte tareas sin mandar, que aprende en caliente, que toma el mapa del buque y lo convierte en el tablero de un juego. Que nunca jugaron los manuales, donde un contenedor sirve de barricada y de trampilla, donde un dron de inventario deviene señuelo y un sistema de ventilación recita aires que nadie quiere respirar, y 3 naves que, vistas desde fuera, se apagaron como si les hubieran retirado la voluntad de insistir. El informe de puerto fue seco, puntual, sin adjetivos. Y tal vez por eso más inquietante, mercancía intacta, tripulación completa, adversarios ausentes, ruta cumplida. Las objeciones técnicas asomaron una vez más, tímidas esta vez, sobre límites, sobre leyes de conservación, sobre márgenes de seguridad, y Maya respondió con historias que no caben en fórmulas pero tampoco las contradicen, madres levantando pesos que sus articulaciones no firmaron en ningún contrato. Cuerpos que operan a un porcentaje bajo por prudencia hasta que la circunstancia negocia con esos porcentajes y los empuja arriba, soldados que caminan con heridas que otros consideran final porque el objetivo no admite pausa, atletas que rompen relojes y métricas inventadas para medir especies distintas, y el detalle que la hegemonía no aprendió a tiempo, que para muchas inteligencias el comportamiento bajo presión es una ciencia exacta, pero en la nuestra es arte aplicado y ciencias duras a la vez, y por eso la predicción falla cuando pretende encajonar lo que, en su esencia, está diseñado para desafiar encasillados. Se habló del feral como mito y se le quitó el disfraz, no como
retroceso sino como reordenamiento, como modo de priorizar, de arrinconar el adorno y dejar a la vista el propósito, y se habló también del otro extremo, del día a día pacífico, de la gente que prefiere la palabra al golpe, sin embargo, no olvida cómo se sujetan los extremos de una camilla en una emergencia. La sala, que al principio había contenido la respiración, exhaló por fin cuando entendió que la respuesta a la pregunta inicial no era soberbia ni alarde, que el no llevamos armadura no significa desprecio por la protección ni invitación al peligro, sino una declaración de diseño, una genealogía asumida sin vergüenza. Proteger es verbo que requiere manos libres. Movilidad, lectura continua del terreno y la libertad de convertir el mundo en herramienta, y ninguna coraza estándar sabe hacer todo eso a la vez. Por eso, cuando el Corani, pálido hasta parecer cuarzo, preguntó si aquella mujer era muestra estadística o excepción, la risa de Rex Parker no sonó a amenaza, sonó a afecto cómplice y a memoria compartida, porque hay fieras y hay ternuras en la misma piel, y él tuvo la cortesía de decirlo sin adornos, que Maya era de las suaves. De las que prefieren no romper lo que pueden reparar, de las que guardan la risa para los niños y el filo para el último recurso, y que antes de que el consejo le colgara grados en la pechera había sido maestra de jardín de infancia y se había ganado, cada mañana, la autoridad de quien enseña a un grupo de criaturas impacientes a convivir sin dejar de ser valientes. El rumor volvió a crecer, pero con otra textura, menos curioso y más atento, como si la estación Nexus hubiese sumado a su inventario una pieza nueva, invisible, sin embargo, pesada, un entendimiento, que a veces la armadura es un espejo torcido donde las especies miran su miedo, que hay blindajes que tranquilizan porque hacen ruido, brillan y pesan, y hay otros, silenciosos, que no se ven y consisten en decisiones compartidas, en una ética de la protección, en una cultura de responder juntos. Cuando uno solo no alcanza, en ese registro, la salida de Maya de la cantina no fue un portazo ni una marcha militar, fue una línea que se cierra con un nudo limpio, pasos que no pretenden imponerse a la gravedad sino que la convencen, cicatrices discretas que no piden épicas y un vaso pagado sin aspavientos. Y el eco que dejó no fue el del miedo sino el de una regla nueva grabada en el manual de quienes habían creído entenderlo todo. Si preguntas por qué no llevan armadura, prepárate para aprender que la llevan por dentro, en el cuerpo, en la mente, en la manada, y que el mundo, cuando amenaza lo que aman, es materia prima para su creatividad. La cantina seguía marcada por el eco de aquella risa y por la tensión que aún no se había disipado del todo, pero en otro rincón de la estación la historia seguía creciendo como una onda expansiva, porque los informes del enfrentamiento en la bahía de carga habían llegado a los oídos de más delegados del Consejo de lo que Maya hubiera preferido. Y en los corredores principales se empezó a hablar de la humana sin armadura como si fuera una anomalía estadística, un error en la cartografía de las especies. Bex, 9, que aún sentía en sus nudillos el recuerdo de un impacto que no había funcionado como esperaba, buscó al Dr. Bass con la desesperación de quien quiere una ecuación que le devuelva orden, pero lo que encontró fue un médico con tentáculos replegados, escribiendo sin pausa en su tablilla, sin poder decidir si estaba registrando un hallazgo médico o una advertencia de seguridad. Los pasillos de Nexus parecían más largos que nunca, y cada paso del Corani resonaba con la incómoda certeza de que sus escamas ya no eran respuesta suficiente frente a lo que había visto. Maya, mientras tanto, había regresado a sus rutinas con la misma calma con la que se había enfrentado a los golpes y a las preguntas, supervisando cargas, conversando con ingenieros de mantenimiento, riéndose con Rex Parker como si lo de la noche anterior hubiera sido apenas un cuento de sobremesa. Esa capacidad de volver a lo cotidiano, de pasar de lo extremo a lo común sin transición visible, fue lo que más desconcertó a quienes la observaban. Los granitonatos, cuya fisiología de roca viviente no permitía fluctuaciones de ánimo tan rápidas, la estudiaban con un respeto mezclado con miedo mineral, preguntándose cómo era posible que alguien capaz de modificar generadores de gravedad en plena batalla pudiera, minutos después, agacharse para ayudar a un cadete perdido a encontrar la sala de navegación. Lo extraordinario, entendieron, no era la violencia, sino la normalidad que la envolvía. En las esferas políticas, la anécdota se convirtió en argumento. Los delegados que siempre habían desconfiado de la humanidad se encontraron con un problema,
como justificar la exclusión de una especie que había demostrado en un solo episodio la capacidad de resistir, improvisar y ganar contra una fuerza superior. Los que veían en la humanidad un recurso estratégico aprovecharon la historia como ejemplo de por qué necesitaban a esos mamíferos impredecibles dentro de sus filas, no solo como soldados, sino como catalizadores de soluciones que ninguna mente programada para la previsibilidad habría imaginado. Se hablaba del factor humano con una mezcla de temor y fascinación, como si se tratara de un arma de doble filo que tanto podía salvar un sistema como desatar el caos en su interior. Vex 9 decidió enfrentar la duda directamente. Buscó a Maya en el muelle de carga, donde la encontró revisando el acoplamiento de un contenedor con la misma atención que había puesto en describir cómo se mata a un hegemónico blindado. No hubo ceremonia en el saludo, apenas un carraspeo nervioso que delató su incomodidad. «Quiero entender», dijo, y en su tono no había desafío sino súplica. Maya no lo miró al principio, dejó que la grúa automática terminara su ciclo, ajustó un par de pernos manualmente y recién entonces se giró. «Entender que, grandote, ¿por qué no usamos armadura?» «Ya lo viste». Vex 9 negó con la cabeza. «No. Quiero entender cómo vuelves a la calma después de mostrar tanto. Quiero saber si todos los humanos llevan esa reserva dentro». Maya lo miró largo rato, sin sonrisa esta vez, y al final dijo algo que al Corani le resultó aún más inquietante que todas las demostraciones físicas: «No lo pienses como reserva. Piénsalo como memoria. No se trata de encender o apagar. Siempre está ahí. Solo que elegimos no sacarla a pasear cada día». Esa frase se clavó en la mente de Vex 9 como una espina que no sabe si es veneno o cura. Caminó de regreso al sector de oficiales recordando cómo había aprendido a confiar en su armadura desde el primer día de su entrenamiento, cómo había sentido orgullo al sentirla fusionada con su piel. Ahora entendía que para los humanos la piel ya era armadura, que el verdadero blindaje estaba en esa capacidad de pasar del juego a la furia en un latido, de improvisar en la misma medida en que respiran. Y lo que más lo perturbaba era la conclusión que empezaba a dibujarse sola: si una sola mujer, sin metal ni escudo, podía alterar así la percepción de toda una estación, ¿qué ocurriría cuando millones de ellos decidieran actuar al unísono? El eco de aquella conversación se propagó como un pulso eléctrico por los corredores de la estación Nexus, porque en un lugar donde convergían 47 especies, cada rumor se transformaba en doctrina antes de que los burócratas pudieran regularlo. La frase de Maya sobre la memoria que todos los humanos llevaban dentro se convirtió en una especie de contraseña repetida en voz baja en comedores, hangares y pasillos de servicio. Algunos la interpretaban como advertencia, otros como promesa, pero nadie lograba ignorarla. Vex 9, que solía caminar erguido con el peso de su armadura integrada, descubrió que los cadetes lo miraban distinto, no por sus escamas impenetrables sino por su cercanía con la humana que había desafiado las leyes físicas de medio consejo con la simple demostración de un puñetazo recibido y devuelto en forma de sonrisa. La inquietud creció aún más cuando aparecieron los registros oficiales del enfrentamiento en Kepler 7. La administración de la estación trató de clasificarlos como incidente menor resuelto sin bajas humanas, pero los detalles filtrados hablaban de generadores de gravedad manipulados a mano, de cuerpos comprimidos hasta convertirse en manchas informes, de armaduras hegemónicas convertidas en ataúdes instantáneos. Los delegados más veteranos se preguntaban en privado si aquella especie que habían admitido en la alianza con votos unánimes no había sido un error de cálculo colosal, porque si un solo grupo de cargadores podía acabar con 3 escuadrones piratas, ¿qué harían legiones entrenadas con el mismo instinto? Los más jóvenes, en cambio, hablaban con fascinación de ese factor humano que parecía burlarse de todas las estadísticas, y en más de una sala de entrenamiento empezaron a imitar movimientos que jamás hubieran considerado antes, como torcer el cuello desde dentro del casco, como usar una silla como proyectil, como reprogramar un sistema de emergencia bajo presión. Maya no buscaba protagonismo. Seguía con su rutina, revisando listas de carga, corrigiendo registros de aduanas, charlando con mecánicos sobre piezas que crujían en la oscuridad de los muelles. Sin embargo, dondequiera que iba, las conversaciones se detenían un segundo más de lo normal, como si todos esperaran que repitiera otro milagro. Rex Parker se divertía con la situación,
Brindaba cada noche por la maestra de jardín de infancia que asusta a generales y disfrutaba del silencio incómodo que seguía a cada brindis. Pero para Vex 9 no era un chiste. Lo veía como un desajuste en el equilibrio estratégico de la galaxia. En su cultura, la guerra era matemática, potencia contra resistencia, tecnología contra tecnología, escama contra proyectil. Los humanos, en cambio, parecían salirse de la ecuación, como si sus límites fueran opcionales, como si las leyes que sujetaban a todos los demás se volvieran sugerencias que ellos podían ignorar cuando la ocasión lo pedía. Una noche, incapaz de contener su desconcierto, Vex 9 buscó a Maya en los niveles inferiores, donde el murmullo de los motores hacía vibrar las paredes. La encontró sentada sobre un contenedor, bebiendo de una botella sin etiqueta, observando el vacío a través de un ventanal de mantenimiento. No llevaba uniforme, apenas una sudadera oscura y un cansancio que no ocultaba. Me enseñaron que la fuerza está en las escamas, en la armadura, en la disciplina, confesó el Corani, como si hablara consigo mismo más que con ella. Maya lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando él calló, respondió con la serenidad de quien ha contado la misma lección demasiadas veces a niños inquietos: la fuerza está en la decisión, Vex. El resto son herramientas. A veces sirven, a veces estorban. Pero lo que no cambia es lo que decides hacer cuando alguien que amas está en peligro. Aquella frase lo atravesó más que cualquier golpe. No hablaba de músculos ni de huesos, hablaba de algo que su cultura había relegado a segundo plano, la motivación íntima, el vínculo que vuelve feroz a un ser que parecía frágil. Recordó cómo los suyos entrenaban generaciones enteras en gimnasios de gravedad reforzada, cómo medían la dureza de las escamas y la eficiencia de las armas, pero nunca entrenaban el corazón, nunca hablaban del instante en que un soldado lucha no por órdenes, sino por amor, por furia o por miedo a perder. Y comprendió de golpe que eso era lo que los humanos llevaban como armadura invisible, no solo huesos flexibles ni músculos resistentes, sino la convicción de que nada más importa cuando lo esencial está en juego. Cuando Vex 9 se retiró aquella noche, sus pasos ya no sonaban metálicos de orgullo sino pesados de certeza. La pregunta que había iniciado en la cantina, la pregunta que parecía simple, ahora se había convertido en un laberinto, no porque los humanos no llevaban armadura, sino cómo era posible que una especie entera hubiera transformado la vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Y lo más inquietante era la intuición de que aún no había visto nada, de que lo que Maya había mostrado en aquella demostración era apenas una fracción de lo que la humanidad podía desplegar si alguna vez se la empujaba demasiado lejos. La noticia del incidente en la bahía dejó de ser anécdota y se transformó en mito casi al instante, porque en una estación donde convivían decenas de culturas cualquier historia que desafiara la lógica se propagaba con la velocidad de un virus. En los mercados flotantes, entre especias sintéticas y piezas de nave recicladas, los comerciantes susurraban que los humanos podían torcer el espacio con sus manos desnudas. En los gimnasios de gravedad aumentada, los cadetes imitaban el movimiento de la Capitán Torres como si en el gesto de girar un casco hubiera un secreto que las ecuaciones aún no habían alcanzado. En los templos de meditación de los nexerianos, los monjes se preguntaban si aquella risa humana que había atravesado la cantina no era un simple sonido, sino un arma psicológica disfrazada de humor. Cada especie interpretaba la escena con el filtro de su propia cultura, y cuanto más se deformaba el relato, más poderosa se volvía la leyenda. El consejo intentó sofocar la oleada convocando una sesión extraordinaria, con traductores y hologramas oficiales que repetían que todo había sido exagerado, que los informes eran parciales, que los humanos no habían violado tratados, que los generadores de gravedad no podían convertirse en armas sin provocar catástrofes irreversibles. Pero el salón de cristal donde se reunieron parecía demasiado frágil para contener la tensión. Los delegados se observaban unos a otros con el miedo de quien no sabe si comparte mesa con un aliado o con un depredador oculto. Algunos exigían restringir el acceso humano a tecnología sensible, otros proponían reforzar las alianzas para asegurarse de que aquella especie estuviera siempre dentro y nunca fuera, y un puñado, los más antiguos, murmuraban en voz baja que quizás habían cometido el mismo error que cometieron los ancestros de todos los mundos: subestimar a un mamífero de apariencia blanda que sobrevivió no por la fuerza bruta ni por la velocidad, sino por una obstinación que ninguna armadura artificial sabía
replicar. Mientras tanto, Maya caminaba por los pasillos de Nexus como si nada de aquello la involucrara. Se detenía a escuchar chistes de mecánicos, compartía café con ingenieros nocturnos, revisaba cargamentos con la paciencia de quien ha trabajado toda la vida en inventarios. Sin embargo, bajo esa calma había una tensión latente que solo Rex Parker parecía notar. «Estás demasiado tranquila», le dijo una tarde, apoyado contra un contenedor. Ella le respondió con una media sonrisa: «Lo estuve mucho antes de que me preguntaran por qué no usamos armadura. Aprendí a controlar 30 niños de 5 años en una misma aula, Rex. Después de eso, el resto del universo me parece manejable». Él se rió, pero supo que detrás de la broma había un filo real, la certeza de que aquella mujer no necesitaba demostrar nada más para intimidar a todo un consejo de especies. Vex 9, incapaz de desprenderse de la fascinación, decidió observarla en silencio. La siguió a entrenamientos improvisados donde enseñaba a jóvenes humanos cómo usar el propio cuerpo como palanca contra especies más pesadas. La vio improvisar un campo de práctica con cajas vacías, botellas y cuerdas de amarre, transformando lo cotidiano en arsenal. La escuchó explicar que la diferencia entre la teoría y la realidad es que en la realidad nunca hay condiciones ideales. Cada palabra, cada gesto, minaba los fundamentos sobre los que había construido su identidad de guerrero. Durante años había creído que el honor estaba en las escamas y en la obediencia a los protocolos, que la disciplina era la única forma de sobrevivir. Ahora comprendía que la verdadera disciplina era otra, la de una especie capaz de contener dentro de sí misma la violencia suficiente para exterminar y elegir, día tras día, no hacerlo. La estación, entretanto, empezaba a mostrar signos de tensión. Patrullas zapirianas reforzaban los accesos, temiendo un estallido que nadie había ordenado. Los granitonatos se replegaron a sus cubículos, incómodos ante la idea de que el aire mismo pudiera convertirse en trampa si un humano lo decidía. Los bortalinos, obsesionados con protocolos, comenzaron a redactar manuales de interacción segura con personal humano, llenos de advertencias que nadie sabía si servían o si solo aumentaban el miedo. Y en medio de esa inquietud, Maya seguía apareciendo en la cantina cada tarde, bebiendo tranquila, como si lo que más la divirtiera fuera ver cómo el universo trataba de descifrar un código que ella consideraba evidente. El mito había crecido más allá de ella, y cuando Vex 9 la vio de nuevo en aquel mismo bar donde todo había comenzado, comprendió que la pregunta inicial ya no tenía sentido. No se trataba de por qué los humanos no usaban armadura. Se trataba de por qué todos los demás seguían creyendo que la necesitaban. Las tensiones acumuladas en la estación alcanzaron un punto en que ya no podían disimularse con comunicados diplomáticos ni con reuniones llenas de tecnicismos. El rumor de que una sola humana había demostrado que la armadura era irrelevante circulaba con la obstinación de una verdad incómoda. Los delegados trataban de mantener la compostura, pero los pasillos vibraban con conversaciones clandestinas, las tabernas se llenaban de teorías cada vez más delirantes y los cadetes de todas las especies se deslizaban en secreto hacia los hangares desocupados para ensayar lo que llamaban la forma humana de luchar. Aunque ninguno entendiera realmente la lógica que se ocultaba detrás. La estación Nexus se había convertido en un experimento sociológico sin plan previo, y lo peor era que Maya Torres lo sabía y parecía no darle importancia. Los Corani observaban con un nerviosismo nuevo. Para ellos, el blindaje era símbolo de honor y de identidad, un legado genético convertido en orgullo cultural. Ver cómo una mujer podía soportar un golpe que habría atravesado placas reforzadas y después caminar tranquila, beber y reír como si nada hubiera ocurrido, era más insultante que cualquier derrota en combate. Entre los altarinos, en cambio, la reacción era distinta. Los médicos querían diseccionar la experiencia, traducirla en cifras, en ecuaciones, en curvas fisiológicas, pero cada intento fracasaba porque ninguna fórmula explicaba la mezcla de biología y emoción que la humana describía. Los nexerianos, amantes de las artes, hablaban de la demostración como de una obra de teatro, un performance de supervivencia tan aterrador como bello. El Consejo, presionado por tantas interpretaciones, decidió convocar a Maya a una sesión cerrada. No fue invitación, fue orden. Rex Parker la acompañó hasta la gran sala donde flotaban los emblemas de las especies aliadas, y en el camino le preguntó si pensaba contenerse o volver a desafiar a todos.
Maya respondió con calma, no pienso demostrar nada, Rex. Ellos ya vieron suficiente. Lo único que haré es recordarles por qué deberían estar agradecidos de que estemos de su lado. Esa frase, dicha con tono de maestra y no de soldado, puso en evidencia lo que más inquietaba a quienes trataban de analizarla, la naturalidad con que los humanos hablaban de violencia extrema como si fuese una herramienta más, no glorificada, no negada, simplemente disponible. La sesión comenzó con protocolo estricto. El presidente del consejo, una criatura tentacular con voz vibrante, leyó los cargos de comportamiento inusual y uso no autorizado de tecnología sensible. Maya se limitó a escuchar, con los brazos cruzados y la expresión de quien espera que un niño termine de recitar una lección. Cuando le dieron la palabra, no defendió sus acciones con tecnicismos. No habló de seguridad, ni de cálculos, ni de estrategia. Solo dijo, mis decisiones mantuvieron a mi tripulación con vida. Ustedes pueden llamarlo como quieran. Yo lo llamo cumplir con mi deber. Hubo un murmullo inquieto entre los delegados. Ninguno de los argumentos preparados servía contra una declaración tan simple, tan difícil de cuestionar sin parecer ridículos frente a sus propios pueblos. Vex 9 estaba allí, en la primera fila de observadores, y no pudo evitar recordar la sensación de su puño contra el pecho de la humana, como había esperado sentir fracturas y había recibido en cambio la certeza de que su golpe era irrelevante. Observó a sus colegas, guerreros de especies famosas por su fuerza, y se dio cuenta de que todos estaban experimentando la misma contradicción. Cada uno de ellos dependía de armaduras, campos de energía, armas de plasma y tecnologías de refuerzo, pero la humana había demostrado que, cuando todo eso fallaba, seguía existiendo una defensa más antigua, más instintiva y, lo más perturbador, más efectiva. La sesión terminó sin condena. El Consejo, incapaz de unificar criterios, optó por declarar el incidente como caso excepcional sin consecuencias disciplinarias. Para los humanos, fue una absolución. Para las demás especies, una derrota simbólica. Porque significaba que, aun frente a protocolos y normas, la realidad del campo de batalla pesaba más que cualquier reglamento. Cuando Maya salió de la sala, Rex Parker la esperaba con una sonrisa torcida. ¿Ves? Ni siquiera tuvieron el valor de castigarte. Ella encogió los hombros y respondió, no me castigan porque saben que, si lo intentan, tendrán que responder a toda mi especie. Y no quieren descubrir qué pasa cuando se nos obliga a luchar unidos. Los rumores crecieron todavía más. Algunos aseguraban que la humanidad estaba preparando ejércitos enteros de guerreros sin armadura, listos para invadir. Otros decían que la verdadera arma humana no eran sus músculos ni sus huesos, sino la mente colectiva, esa capacidad de volverse manada en un instante. En los corredores, los más jóvenes repetían con tono desafiante, somos la armadura. Y en las oficinas de inteligencia de la hegemonía, los informes comenzaron a marcar en rojo un concepto nuevo. El peligro no estaba en lo que los humanos llevaban puesto, sino en lo que llevaban dentro. Nexus, que siempre había sido una estación neutral, empezó a sentir el peso de la desconfianza. Patrullas se cruzaban con más frecuencia, los comerciantes reducían viajes, y hasta los sistemas automáticos parecían tensarse con cada transmisión de alarma. Pero lo más inquietante era la calma con que Maya lo observaba todo. Seguía enseñando a los cadetes humanos que llegaban, seguía compartiendo tragos con Rex, seguía caminando desarmada entre guerreros con escamas, con caparazones, con blindajes refulgentes, como si el universo entero hubiera olvidado una regla básica, que la verdadera armadura es la decisión de no caer. Esa certeza, repetida sin necesidad de discursos grandilocuentes, era la que empezaba a corroer la seguridad de cada especie representada en el Consejo. Porque entendían, aunque no quisieran admitirlo, que lo que había ocurrido en aquella cantina no era un espectáculo aislado, sino un recordatorio. Los humanos no necesitaban protección externa porque ya eran, en sí mismos, lo que todos los demás temían enfrentar. El murmullo de la estación Nexus había dejado de ser simple ruido de fondo para convertirse en un pulso constante de tensión contenida. Los pasillos que antes parecían neutrales ahora olían a sospecha, las conversaciones se detenían cuando pasaba un humano, los traductores automáticos parecían dudar antes de reproducir ciertas frases.
No era odio lo que flotaba en el aire, era algo más primitivo, respeto forzado por el miedo. Cada especie interpretaba a su manera lo ocurrido, pero todas coincidían en lo esencial: los humanos habían dejado de ser los recién llegados exóticos para transformarse en una incógnita peligrosa. Los informes que circulaban en las oficinas de inteligencia no ayudaban a calmar los ánimos. Historias sobre cargueros humanos que repelían ataques piratas con una creatividad incomprensible, sobre colonias que sobrevivían en planetas que las simulaciones del Consejo declaraban inhabitables, sobre tripulaciones enteras que lograban hazañas imposibles cuando eran arrinconadas. Los analistas intentaban reducirlo todo a probabilidades, a datos estadísticos, pero cuanto más recopilaban, más claro resultaba que lo humano no encajaba en los modelos de predicción. Una y otra vez, los registros concluían con la misma anotación: la respuesta humana excede parámetros conocidos. En ese clima enrarecido, Maya seguía apareciendo en la cantina como si nada hubiera cambiado. Se sentaba en la misma mesa, pedía la misma bebida, hablaba con los mismos mecánicos y marineros de carga. Pero esa normalidad era, en sí misma, una demostración. Porque cada gesto suyo recordaba que lo extraordinario estaba siempre disponible, aunque ella eligiera no usarlo. Los delegados que la observaban en silencio veían en esa calma cotidiana un arma todavía más inquietante: la certeza de que la violencia extrema podía surgir sin previo aviso, no como excepción sino como prolongación natural de lo ordinario. Vex 9 se encontraba atrapado en una contradicción que lo desgastaba. Por un lado, su orgullo corani lo impulsaba a demostrar que sus escamas y su entrenamiento eran suficientes para sostener el honor de su especie. Por otro lado, la memoria de aquel golpe que había desaparecido en el cuerpo de Maya como si hubiera sido absorbido por un océano invisible lo perseguía cada noche. Se preguntaba si todo lo que había aprendido en décadas de disciplina era apenas un barniz sobre una verdad más simple: que la verdadera fortaleza no se mide en placas de armadura ni en densidad ósea, sino en la decisión de no quebrarse. Y esa decisión, intuía, los humanos la llevaban impresa en cada célula. El Consejo, incapaz de mantener el control narrativo, decidió convocar una inspección formal. Equipos médicos, ingenieros y estrategas de distintas especies serían autorizados a estudiar de cerca a varios voluntarios humanos. Lo que encontraron no fue un secreto biológico revolucionario ni un mecanismo oculto en los huesos. Sí, la densidad ósea era alta. Sí, los músculos eran resistentes. Sí, el sistema circulatorio respondía con niveles extraordinarios de adrenalina y endorfinas. Pero todo eso, aunque impresionante, no explicaba la totalidad del fenómeno. Fue entonces cuando uno de los investigadores, un Mineralborn de voz grave, resumió lo que todos intuían: lo que no podemos medir es lo que los hace peligrosos. Maya escuchó aquel informe en silencio, y cuando le pidieron que respondiera, se limitó a levantar la mano y cerrar el puño despacio. Esto, dijo, no es solo hueso y carne. Es una decisión. Nosotros no llevamos armadura porque la armadura limita. Nosotros confiamos en nuestra memoria, en nuestra furia, en nuestra manada. Y cuando algo amenaza lo que amamos, no hay blindaje más fuerte que eso. El silencio que siguió fue absoluto, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Las semanas siguientes confirmaron que ya nada sería igual. Las patrullas mixtas comenzaron a cambiar sus protocolos cuando incluían humanos en las misiones. Los instructores de combate de la Academia Galáctica incorporaron estudios de respuesta humana no convencional en sus programas, aunque ninguno se atrevía a llamarlos tácticas oficialmente. Y en los sectores más oscuros de la galaxia, entre piratas y mercenarios, se empezó a circular una advertencia simple, repetida en múltiples idiomas: no arrincones a un humano, porque descubrirás lo que significa cuando deciden no perder. Vex 9 comprendió, al fin, que la pregunta inicial había muerto. Ya no importaba porque los humanos no llevaban armadura. Lo importante era que toda la galaxia había entendido que no la necesitaban. Y lo más inquietante era que, en lo profundo de su conciencia, el Corani no sabía si sentir alivio porque estaban de su lado, o terror por lo que ocurriría el día en que dejaran de estarlo. La estación Nexus, que había sido concebida como símbolo de neutralidad y convivencia, ya no respiraba la misma calma.
Los paneles luminosos seguían marcando ciclos de día y de noche, los muelles continuaban recibiendo cargueros y naves diplomáticas, los restaurantes ofrecían platos de cientos de mundos, pero debajo de esa apariencia de normalidad se había instalado una vibración distinta, un rumor que no cesaba. Los humanos ya no eran simplemente nuevos socios en el Consejo. Eran la incógnita que nadie sabía cómo gestionar. En las salas privadas, los delegados más antiguos debatían con desesperación sobre cómo contener lo que ellos llamaban la paradoja humana. Reconocían su utilidad como aliados, pero temían lo que implicaría enfrentarlos. Algunos proponían integrarlos aún más, asegurarse de que nunca quedaran fuera de las decisiones, otros en secreto sugerían estrategias para aislarlos, para vigilarlos de cerca, incluso para limitar sus avances tecnológicos. Pero cada plan chocaba contra el mismo muro, los humanos no se ajustaban a patrones. Cualquier modelo predictivo terminaba arrojando márgenes de error absurdos, y cada simulación que intentaba calcular sus reacciones colapsaba con la misma conclusión: imprevisibles. Maya, lejos de la política, se mantenía en su rutina. Enseñaba a cadetes a usar su propio cuerpo como arma, a convertir la debilidad en ventaja, a improvisar con cualquier herramienta a mano. Lo hacía sin solemnidad, casi con la paciencia de quien explica un juego. Los jóvenes la escuchaban con fascinación, pero los observadores de otras especies sentían un escalofrío, comprendían que lo que ella enseñaba no era técnica militar, era memoria cultural. Era el recordatorio de que la humanidad había sobrevivido en planetas hostiles cazando presas más grandes, persiguiéndolas hasta el agotamiento, usando piedras como armas y fuego como herramienta. Esa memoria seguía viva en cada humano, aunque estuviera disfrazada bajo ropas modernas y sonrisas diplomáticas. Rex Parker, siempre con su tono burlón, resumía la situación a su manera. Nosotros no inventamos la violencia, pero sí la domesticamos. La llevamos con nosotros como quien lleva un cuchillo de cocina, sirve para preparar la cena, pero también puede salvarte la vida cuando alguien intenta matarte. Muchos reían incómodos, pero nadie lograba refutarlo. Porque todos sabían que detrás de esa metáfora había ejemplos concretos, pruebas de que la humanidad podía convertir cualquier situación desesperada en un escenario donde la victoria era posible, aunque la lógica dijera lo contrario. Vex 9, que había sido el primero en preguntar por qué los humanos no usaban armadura, se había transformado sin darse cuenta en su principal testigo. Lo que comenzó como curiosidad se volvió obsesión, y finalmente respeto. Cada vez que lo interrogaban en su propio pueblo sobre los humanos, respondía con la misma frase: no llevan armadura porque ya lo son. Y aunque muchos se reían al escucharlo, él sabía que detrás de esa afirmación había una verdad que no podía simplificarse en informes ni en discursos. Lo había sentido en su propio puño, en el vacío que siguió al golpe, en la certeza de que había enfrentado algo más profundo que músculo o hueso. El Consejo terminó aceptando lo inevitable. La humanidad no iba a ser controlada ni moldeada como habían hecho con otras especies. La única estrategia viable era reconocerlos tal como eran y asegurarse de que siguieran siendo aliados. Y en esa aceptación había un miedo silencioso, pero también un alivio: mejor tener a los humanos dentro de la manada que fuera de ella. La última noche antes de que Maya partiera en misión con su tripulación, la cantina volvió a llenarse como en la primera ocasión. Las especies más diversas se reunieron en silencio, como si quisieran grabar en su memoria aquella figura que había cambiado el equilibrio de la galaxia sin necesidad de armadura ni de armas sofisticadas. Maya levantó su vaso, miró alrededor y sonrió con cansancio, no con arrogancia. No somos invencibles, dijo, solo estamos decididos a no rendirnos. Esa es nuestra verdadera armadura. Y si alguna vez dudan de por qué no la llevamos encima, recuerden esto: la llevamos dentro, y no sabemos soltarla. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discurso. En ese instante, cada especie comprendió que la pregunta original nunca más volvería a formularse. Porque la respuesta había quedado escrita en la memoria colectiva de toda la estación: los humanos no necesitaban protección externa porque eran, desde su origen, la amenaza y la defensa al mismo tiempo. Y mientras Maya se alejaba del bar con paso tranquilo, la galaxia entera supo que había asistido no a una anécdota, sino al nacimiento de un mito que la acompañaría por generaciones.